Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes son seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia se reúnen desde todas las áreas del mundo para recibir consejos e instrucción de sus líderes. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a esta sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y extendemos una cordial bienvenida a los miembros y amigos que participan de esta conferencia en todo el mundo, donde sea que se encuentren. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. La música está a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wahlberg y Ryan Murphy, con Andrew Unsworth y Clay Christiansen al órgano. El coro abrió esta sesión con "Dulce tu obra es, Señor", y ahora cantará "Con cantos de alabanza". Luego, la primera oración será ofrecida por la hermana Joy D. Jones, quien fue sostenida como presidenta general de la primaria el pasado abril. Our Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición de estar reunidos en todo el mundo en esta conferencia general. Te damos las gracias por el don de tu Hijo, nuestro Salvador,
y por su sacrificio expiatorio. Te damos las gracias por el profeta y los apóstoles. Y oramos que puedan estar y sentir de nuestro amor y que sepa que tienen nuestro apoyo. Oramos por todos aquellos que participan en esta sesión, que sientan tu espíritu. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, que podamos sentir y que nos puedan enseñar el espíritu. Expresamos nuestro amor y nuestra devoción a ti, y estas cosas las decimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Después de sus palabras, el coro cantará «Te damos, Señor, nuestras gracias». Luego escucharemos al elder Robert D. Hales del Quórum de los 12 Apóstoles. Les seguirá la hermana Carol F. McConkie, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Cuán bendecidos somos de estar reunidos en esta conferencia mundial bajo la dirección de nuestro querido profeta y presidente Thomas S. Monson. Presidente, lo amamos y lo sostenemos con todo nuestro corazón. Durante mi vida profesional como piloto dependí de la precisión y confiabilidad de sistemas computarizados. Pero rara vez tuve que usar mi computadora personal. En mi trabajo como ejecutivo tenía asistentes y secretarias quienes amablemente me ayudaban con las tareas. Todo eso cambió en 1994, cuando fui llamado como autoridad general. Mi llamamiento consistía en muchas oportunidades maravillosas de ministrar, pero también incluía mucho trabajo de oficina para la iglesia, más de lo que imaginé posible. Para mi asombro, la herramienta principal para mantenerme organizado en mi trabajo era mi computadora personal. Por primera vez en la vida tuve que zambullirme en ese extraño, desconcertante e incomprensible mundo. Desde un principio, la computadora y yo no nos llevábamos muy bien. Pero personas expertas en tecnología intentaron enseñarme. Literalmente se paraban detrás de mí, extendían el brazo por encima de mi hombro y sus dedos se movían rápido y creaban una sinfonía de percusión contra el teclado. «Ve», me decían orgullosamente, «así es como se hace». Yo no lo veía. Fue una transición muy difícil. Mi curva de aprendizaje era más bien un muro de ladrillos. Tomó mucho tiempo, repetición, paciencia, bastante esperanza y fe, ánimo de mi parte y de parte de mi esposa, y muchos litros de un refresco dietético que permanecerá sin nombrar. Ahora, 22 años después, estoy rodeado de tecnología computarizada. Tengo una dirección de correo electrónico, una cuenta de Twitter y una página de Facebook. Tengo un teléfono inteligente, una tableta, una computadora y una cámara digital. Y aunque mis habilidades tecnológicas no se comparan con las de un niño de 7 años, para un septuagenario no soy tan malo. Pero he notado algo interesante. Cuanto más versado me hago en la tecnología, más dejo de apreciar lo que vale. Durante gran parte de la historia de la humanidad, la comunicación ocurrió a la velocidad de un caballo. Enviar un mensaje y recibir una respuesta podía tomar días, incluso meses. Hoy nuestros mensajes viajan miles de kilómetros en el espacio o miles de metros por debajo de océanos para alcanzar a alguien al otro lado del mundo. Y si hay una demora de incluso algunos segundos, nos frustramos y nos impacientamos. Parece ser la naturaleza humana. Cuanto más nos familiarizamos con algo,
incluso algo milagroso, algo impresionante. Perdemos nuestro sentido de asombro y lo tratamos como algo común y corriente. El no apreciar las tecnologías y las conveniencias modernas quizás sea un asunto relativamente pequeño, pero tristemente, a veces tomamos una actitud similar hacia la doctrina del Evangelio de Jesucristo, que llena el alma y es eterna. En esta iglesia se nos ha dado mucho. Estamos rodeados de una riqueza de luz y verdad tan extraordinaria que me pregunto si realmente apreciamos lo que tenemos. Piensen en los primeros discípulos que caminaron y hablaron con el Salvador durante su ministerio terrenal. Imaginen el agradecimiento y la reverencia que deben haberles inundado el corazón y llenado la mente cuando lo vieron levantarse de la tumba, cuando sintieron las heridas de sus manos. Sus vidas nunca serían las mismas. Piensen en los primeros santos de esta dispensación que conocieron al profeta José y lo escucharon predicar el Evangelio restaurado. Imaginen cómo se deben haber sentido al saber que el velo entre la tierra y el cielo se había abierto nuevamente, derramando luz y conocimiento sobre el mundo desde nuestro hogar celestial. Pero, más que nada, piensen en cómo se sintieron ustedes cuando por primera vez creyeron y entendieron que verdaderamente son hijos de Dios. Que Jesucristo voluntariamente sufrió por sus pecados para que volvieran a ser limpios. Que el poder del sacerdocio es real y que puede unirlos a sus seres queridos por esta vida y por la eternidad. Que hay un profeta viviente en la tierra actualmente. ¿No es maravilloso? Considerando todo esto, ¿cómo podría ser posible que nosotros, de entre todas las personas, no estuviéramos entusiasmados por asistir a nuestros servicios de adoración en la iglesia, o que nos cansáramos de leer las Escrituras? Supongo que eso solo sería posible si nuestro corazón hubiese perdido toda sensibilidad para sentir la gratitud y el asombro por los dones sagrados y sublimes que Dios nos ha otorgado. Las verdades que cambian la vida están ante nuestros ojos y a nuestro alcance, pero a veces caminamos dormidos en el sendero del discipulado. Con demasiada frecuencia nos dejamos distraer por las imperfecciones de los demás miembros en lugar de seguir el ejemplo de nuestro amado Maestro. Caminamos por un sendero cubierto de diamantes, pero casi no los distinguimos de las piedras comunes. Cuando era jovencito, mis amigos me preguntaban sobre mi religión. A menudo comenzaba a explicar las diferencias, como la palabra de sabiduría. Otras veces hacía hincapié en las similitudes con otras religiones cristianas. Ninguna de esas cosas los impresionaba mucho. Pero cuando hablaba sobre el gran plan de felicidad que nuestro Padre Celestial tiene para todos nosotros como sus hijos, yo captaba su atención. Recuerdo que intenté dibujar el plan de salvación en la pizarra en un aula de nuestra capilla, en Frankfurt, Alemania. Hice círculos que representaban la vida preterrenal, la mortalidad y el regreso a nuestros padres celestiales después de esta vida. De adolescente, cuánto me gustaba compartir este emocionante mensaje. Cuando explicaba esos principios en mis propias palabras, mi corazón desbordaba de gratitud por un Dios quien amaba a sus hijos y un Salvador que nos redimió a todos de la muerte
y el infierno. Estaba tan orgulloso de este mensaje de amor, gozo y esperanza. Algunos de mis amigos decían que ese mensaje les era familiar, aun cuando tales cosas nunca se enseñaron en la religión en la que habían crecido. Era como si siempre hubieran sabido que estas cosas eran verdaderas, como si yo simplemente estuviera aclarando algo que ya estaba arraigado en sus corazones profundamente. Creo que cada ser humano guarda en el corazón algún tipo de preguntas fundamentales con respecto a la vida misma. ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sucederá después de que muera? Los seres mortales se han hecho este tipo de preguntas desde los albores del tiempo. Filósofos, eruditos y expertos han pasado su vida y han gastado sus fortunas buscando respuestas. Agradezco que el Evangelio restaurado de Jesucristo tenga las respuestas a las preguntas más complejas de la vida. Esas respuestas se enseñan en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Son verdaderas, son claras, directas y fáciles de entender. Son inspiradas y se las enseñamos a nuestros niños de 3 años en la clase de rayitos de sol. Hermanos y hermanas, somos seres eternos, sin comienzo y sin fin. Siempre hemos existido. Somos literalmente hijos procreados en espíritu de padres celestiales divinos, inmortales y omnipotentes. Venimos de las cortes celestiales del Señor, nuestro Dios. Somos de la casa real de Elohim, el Dios Altísimo. Caminamos con Él en la vida preterrenal, lo escuchamos hablar. Fuimos testigos de su majestuosidad y aprendimos sus caminos. ¿No es esto maravilloso? Ustedes y yo participamos en el gran concilio donde nuestro amado Padre presentó su plan para nosotros, que vendríamos a la tierra, recibiríamos cuerpos mortales, aprenderíamos a elegir entre el bien y el mal y progresaríamos en formas que de otra manera no sería posible. Cuando atravesamos el velo y entramos a esta vida mortal, sabíamos que ya no recordaríamos la vida anterior. Habría oposición, adversidad y tentación, pero también sabíamos que obtener un cuerpo físico era de suma importancia en el plan de Dios. Oh, cuánto esperábamos aprender rápido a tomar decisiones correctas, soportar las tentaciones de Satanás y finalmente regresar a nuestros padres amados celestiales. Sabíamos que pecaríamos y que cometeríamos errores, incluso quizás algunos graves. Pero también sabíamos que nuestro Salvador Jesucristo se había comprometido a venir a la tierra a vivir sin pecado y voluntariamente ofrecer su vida en un sacrificio eterno. Sabíamos que si entregábamos nuestro corazón a Él, confiábamos en Él y procurábamos con toda la energía de nuestra alma caminar por el sendero del discipulado, podíamos ser lavados y purificados y entrar de nuevo a la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Así que con fe en el sacrificio de Jesucristo, ustedes y yo aceptamos por voluntad propia el plan del Padre Celestial. Por eso estamos aquí, en este hermoso planeta Tierra, porque Dios nos ofreció la oportunidad y elegimos aceptarla. Pero nuestra vida terrenal es solo temporal y terminará con la muerte de nuestro cuerpo físico. Sin embargo, la esencia de quienes ustedes y yo somos no será destruida. Nuestro espíritu continuará viviendo y esperará la resurrección, un don gratuito de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo para todos.
En la resurrección, nuestro espíritu y nuestro cuerpo se reunirán, libres de dolor y las imperfecciones físicas. Después de la resurrección vendrá el día del juicio. Si bien al final todos serán salvos y heredarán un reino de gloria, aquellos que confíen en Dios y procuren seguir sus leyes y ordenanzas, heredarán vidas en las eternidades que son inimaginables en gloria y asombrosas en majestuosidad. Ese día del juicio será un día de misericordia y amor. Un día cuando los corazones rotos se sanarán, las lágrimas de dolor se reemplazarán con lágrimas de gratitud, cuando todo se arreglará. Sí, habrá profundo pesar debido al pecado. Sí, habrá lamentos y aún angustia por nuestros errores, nuestras imprudencias y nuestra terquedad, que hicieron que perdiéramos oportunidades de un futuro mucho mejor. Pero tengo confianza de que no solo estaremos satisfechos con el juicio de Dios, estaremos asombrados y maravillados por su infinita gracia, misericordia, generosidad y amor hacia nosotros, sus hijos. Si nuestros deseos y obras han sido buenos, si tenemos fe en un Dios viviente, entonces podemos esperar con anhelo lo que Moroni llamó el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno. Mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, ¿no nos llena el corazón y la mente con maravilla y asombro el contemplar el gran plan de felicidad que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros? ¿No nos llena con indescriptible gozo conocer el glorioso futuro que está preparado para todos los que esperan en el Señor? Si nunca han sentido esa maravilla y gozo, los invito a que busquen, estudien y reflexionen en las simples y profundas verdades del Evangelio restaurado. Reposen en vuestra mente las solemnidades de la eternidad. Permitan que les testifiquen de la divinidad del plan de salvación. Si han sentido estas cosas antes, les pregunto hoy, ¿pueden sentir esto ahora? Recientemente tuve la oportunidad de viajar a Belfast, Irlanda. Mientras estaba allí, noté el escudo de armas de Belfast, el cual incluye el lema Pro tanto quid retribuamus, o ¿qué daremos a cambio de haber recibido tanto? Invito a todos y cada uno a considerar esta pregunta. ¿Qué daremos a cambio de la abundancia de luz y verdad que Dios ha derramado sobre nosotros? Nuestro amado Padre solo pide que vivamos de acuerdo con la verdad que hemos recibido y que sigamos el camino que Él proveyó. Por lo tanto, armémonos de valor y confiemos en la guía del Espíritu. Compartamos con nuestros semejantes en palabra y en obras el asombroso e impresionante mensaje del plan de felicidad de Dios. Que nuestra motivación sea nuestro amor por Dios y por sus hijos, porque ellos son nuestros hermanos y hermanas. Eso es el comienzo de lo que podemos hacer a cambio de haber recibido tanto. Algún día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que las vías de Dios son justas y que su plan es perfecto. Para ustedes y para mí, hagamos que ese día sea hoy. Proclamemos con Jacob de antaño, oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios. De esto testifico al dejarles mi bendición
con gratitud por nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nobel laureate. El ganador del premio Nobel, Elie Wiesel, se recuperaba en el hospital de una cirugía a corazón abierto cuando su nieto de 5 años lo visitó. Al mirar al abuelo a los ojos, el niño vio su dolor. Abuelo, preguntó, si te amo más, ¿te dolerá menos? Hoy hago una pregunta similar en cuanto a nosotros. Si amamos más al Salvador, ¿sufriremos menos? Cuando el Señor llamó a sus discípulos a seguirle, vivían la ley de Moisés, que incluía recibir ojo por ojo y diente por diente, pero el Salvador vino a cumplir esa ley con su expiación. Él enseñó una nueva doctrina: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen. A los discípulos se les enseñó que se volvieran de los caminos del hombre natural hacia los caminos amorosos y caritativos del Salvador, sustituyendo la contención con el perdón, la bondad y la compasión. El nuevo mandamiento de amarse los unos a los otros no siempre fue fácil de cumplir. Cuando los discípulos se preocupaban por tener que asociarse con pecadores y con ciertas clases sociales, el Salvador enseñó pacientemente: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O como explicó un profeta del Libro de Mormón: cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Como discípulos del Salvador en los últimos días, venimos a Él al amar y servir a los hijos de Dios. Al hacerlo, es posible que no podamos evitar la tribulación, la aflicción y el sufrimiento en la carne, pero sufriremos menos espiritualmente. Aún en nuestras pruebas podemos experimentar alegría y paz. Nuestro amor y servicio cristiano comienzan de forma natural en el hogar. Padres, ustedes son llamados a ser maestros y misioneros amorosos para con sus hijos y los jóvenes. Ellos son sus investigadores y ustedes tienen la responsabilidad de ayudarlos a convertirse. En realidad, todos estamos procurando ser convertidos, lo cual significa estar llenos del amor de nuestro Salvador. Como seguidores de Jesucristo, su amor nos motiva a apoyarnos unos a otros en nuestro trayecto terrenal. No podemos hacerlo solo. Me han oído compartir antes este proverbio cuáquero: tú me elevas a mí y yo te elevaré a ti, y así ascenderemos juntos para siempre. Como discípulos, empezamos a hacer esto cuando somos bautizados y demostramos que estamos dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que les sean ligeras. El enseñarnos el uno al otro la doctrina del reino es una manera de amarnos y servirnos el uno al otro. Padres y abuelos, tenemos la tendencia a lamentarnos de las condiciones del mundo, de que las escuelas no están enseñando carácter moral. Pero hay mucho que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos aprovechar los momentos de enseñanza en nuestra propia familia ahora. No permitan que se les escapen. Cuando surja la oportunidad de compartir sus ideas en cuanto al Evangelio y las lecciones de la vida, dejen todo de lado y siéntense a hablar con sus hijos y nietos. No nos debe preocupar que no seamos maestros profesionales del Evangelio. Ninguna clase ni manual es tan útil como estudiar personalmente las Escrituras, orar, meditar y buscar la guía del Espíritu. El Espíritu les guiará. Esto se los prometo, que el llamado de ser padre incluye el don de enseñar en las maneras que sean correctas para ustedes y sus hijos. Y recuerden, el poder de Dios para influir en nosotros rectamente es su amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jóvenes, ustedes son algunos de nuestros maestros del Evangelio más eficaces. Van a la iglesia a aprender a fin de poder volver a casa para enseñar y servir a su familia. Vecinos y amigos, no tengan miedo, tengan fe para testificar lo que saben que es verdadero. Piensen en cómo los misioneros de tiempo completo progresan porque viven fielmente una vida consagrada, utilizando su tiempo y talentos y dando testimonio para servir y bendecir a los demás. Al compartir su testimonio del Evangelio, su fe crecerá y su confianza aumentará. Parte de nuestro servicio cristiano más impactante se realiza al llevar a cabo el estudio de las Escrituras en familia.
la oración familiar y las reuniones de consejo familiar. Durante más de 100 años, los líderes de la Iglesia nos han pedido que apartemos un tiempo, un periodo ininterrumpido cada semana, pero muchos de nosotros todavía estamos perdiendo las bendiciones. La noche de hogar no es un sermón dado por mamá o papá, es nuestro tiempo en familia para compartir conceptos y experiencias simples y espirituales, ayudar a nuestros hijos a aprender a interesarse por los demás y a compartir, divertirse juntos, dar testimonio juntos y progresar y avanzar juntos. Al efectuar la noche de hogar cada semana, nuestro amor los unos por los otros se fortalecerá y sufriremos menos. Recordemos, la obra más importante que hacemos en nuestra familia es mediante el poder del Espíritu Santo. Cada vez que levantamos la voz con ira, el Espíritu se aleja de nuestros compañerismos y familia. Cuando hablamos con amor, el Espíritu puede estar con nosotros. Recordemos también que nuestros hijos y nietos miden nuestro amor por la cantidad de tiempo que les dedicamos. Y más que nada, no pierdan la paciencia ni se den por vencidos. Las Escrituras nos dicen que cuando algunos de los hijos en el Espíritu del Padre Celestial optaron no seguir su plan, los cielos lloraron. Algunos padres que han amado y enseñado a sus hijos también lloran cuando sus hijos mayores escogen no seguir el plan del Señor. ¿Qué pueden hacer los padres? No podemos orar para que alguien se le despoje del albedrío. Recordemos al padre del hijo pródigo, que pacientemente esperó a que su hijo volviera en sí, y todo ese tiempo velaba por él cuando aún estaba lejos. Podemos orar para recibir guías sobre cuándo hablar y qué decir, y cuándo permanecer en silencio. Recuerden, tengan presente que nuestros hijos y familiares ya eligieron seguir al Salvador en el reino premortal. A veces es solo mediante sus propias experiencias en la vida que se avivan otra vez esos sentimientos sagrados. Al final, la elección de amar y seguir al Señor tiene que ser de ellos. Hay otra manera especial en la que los discípulos muestran su amor por el Salvador. Hoy rindo homenaje a todos los que sirven al Señor al cuidar de enfermos o desvalidos. El Señor los ama. En su servicio callado y reservado están siguiendo a aquel que prometió: tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pienso en mi vecino, cuya esposa padecía de Alzheimer. Todos los domingos, él la ayudaba a vestirse para las reuniones de la iglesia, la peinaba, la maquillaba y le ponía sus pendientes. Al prestar ese servicio, él fue un ejemplo para todos los hombres y mujeres de nuestro barrio y al mundo. Un día su esposa le dijo: solo quiero ver a mi marido otra vez y estar con él. Él respondió: yo soy tu marido. Con dulzura ella contestó: qué bueno. No puedo hablar de cuidar a los demás sin reconocer a la persona especial que cuida de mí, una discípula especial que el Salvador me ha dado, mi compañera eterna, Mary. Ella lo ha dado todo en su cuidado y amor compasivo. Sus manos reflejan el trato tierno y confortante de Él. Sin ella, yo no estaría aquí. Y con ella, yo podré seguir hasta el fin y estar con ella en la vida eterna. Si ustedes están sufriendo mucho con otros o a solas,
Les insto a que dejen que el Salvador los cuide. Apóyense en su brazo firme. Acepten su promesa. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos y hermanas, si aún no lo hemos hecho del todo, volvámonos más hacia el perdón, la bondad y el amor. Renunciemos a la guerra que tan a menudo enfurece el corazón del hombre natural y proclamemos el cuidado, el amor y la paz de Cristo. Si habéis llegado al conocimiento de la gloria y la misericordia de Dios y también de la expiación que fue preparada desde la fundación del mundo, no tendréis deseos de injuriaros el uno al otro, sino de vivir pacíficamente. Ni permitiréis que vuestros hijos quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros. Mas les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Poco antes de la crucifixión del Salvador, Él enseñó a sus apóstoles: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Yo testifico que la verdadera postura del Salvador hacia nosotros es la que se representa en la estatua de Thorvaldsen Christus. Él continúa extendiendo las manos. Lo seguimos a Él cuando nos amamos y servimos unos a otros y guardamos sus mandamientos. Doy mi testimonio especial de que Él vive y que nos ama con un amor perfecto. Esta es su iglesia. Thomas S. Monson es su profeta en la tierra hoy día. Que amemos más a nuestro Padre Celestial y a su Hijo y que suframos menos. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. En medio de las dificultades de la vida mortal, nunca estamos solos para realizar nuestra obra, hacer frente a nuestras batallas y afrontar la adversidad o preguntas sin respuesta. Jesucristo enseñó con una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Contó de un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Una viuda lo visitaba todos los días pidiendo que se le hiciera justicia contra su adversario. Por un tiempo el juez no le ofreció ninguna ayuda, pero debido a los fieles y constantes ruegos de la viuda, el juez finalmente pensó: porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces Jesús explicó: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. Y luego el Señor hace esta pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La oración es esencial para cultivar la fe. ¿Hallará el Señor a personas que sepan orar con fe y que estén preparadas para recibir la salvación cuando venga de nuevo? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Somos hijos de un Padre Celestial amoroso y gozamos de un canal de comunicación personal y directo con Él. Al orar con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, y luego actuar conforme a las respuestas que recibamos mediante los susurros del Espíritu Santo. Oramos, escuchamos y obedecemos con fe para aprender a ser un día uno con el Padre y el Hijo. Una oración que se ofrece con fe abre la senda para recibir gloriosas bendiciones del cielo.
El Salvador enseñó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. En su búsqueda de la verdad, tenemos siempre que pedir y tocar a la puerta. José Smith leyó que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias a su oración de fe, se abrieron los cielos. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo descendieron en gloria y le hablaron a José, marcando el comienzo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Para nosotros, la sanación milagrosa, la protección poderosa, el conocimiento divino, el perdón liberador y la paz preciada son algunas de las respuestas que recibimos al compartir con fe la oración de nuestra alma. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Y así incluimos a los 3 miembros de la Trinidad en nuestras súplicas. Oramos a nuestro Padre Celestial y solo a Él, porque Él es el Dios en el cielo, que es infinito y eterno, de eternidad en eternidad, el organizador de los cielos y de la tierra, y de todo cuanto en ellos hay. Por ser nuestro Creador, dio mandamientos de que lo amemos y lo sirvamos a Él, el único Dios verdadero y viviente, y que Él fuese el único ser a quien adoramos. Al orar al Padre Celestial con fe, Él os consolará en vuestras aflicciones, para que podáis deleitaros en su amor. El presidente Henry B. Eyring contó que las oraciones de su padre, cuando éste perdía la batalla contra el cáncer, le enseñaron sobre la estrecha relación personal que hay entre Dios y sus hijos. Cuando el dolor se volvió intenso, lo encontramos de rodillas por la mañana junto a la cama. Estaba tan débil que no había podido volver a meterse en ella. Nos dijo que había orado para preguntarle a su Padre Celestial por qué tenía que sufrir tanto, cuando siempre había intentado ser bueno, y que había recibido una amable respuesta: Dios necesita hijos valientes. De modo que perseveró valientemente hasta el fin, confiando en que Dios lo amaba, lo escuchaba y lo elevaría. Había recibido la bendición de saber desde temprana edad y de nunca olvidar que hay un amoroso Dios tan solo a una oración de distancia. Nosotros oramos en el nombre de Jesucristo porque nuestra salvación es en Cristo y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Venimos al Padre en el nombre sagrado de Jesucristo porque Él es nuestro intercesor con el Padre, que aboga por nuestra causa. Sufrió, sangró y murió a fin de glorificar a su Padre, y su petición misericordiosa en nuestro favor permite que cada uno de nosotros obtenga paz en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero. Él no desea que suframos más tiempo, ni que soportamos más pruebas de las necesarias. Desea que acudamos a Él y que le permitamos que haga ligeras nuestras cargas, que sane nuestro corazón y nos limpie el alma mediante su poder purificador. Nunca pretendemos tomar su nombre en vano con palabras memorizadas o repetitivas. Las oraciones sinceras que se ofrecen en el nombre sagrado de Jesucristo son una expresión de nuestro amor ferviente, nuestra gratitud eterna y nuestro deseo firme de orar como Él oró, de hacer lo que Él hizo y de llegar a ser como Él es. Oramos por el poder del Espíritu Santo, porque el que pide en el Espíritu, pide según la voluntad de Dios. Si oramos con fe,
El Espíritu Santo guía nuestros pensamientos a fin de que nuestras palabras estén en armonía con la voluntad de Dios. No pidáis para dar satisfacción a vuestras concupiscencias, sino pedid con una resolución inquebrantable para que no cedáis a ninguna tentación, sino que sirváis al verdadero Dios viviente. No solo es importante que sepamos cómo orar, sino que es igual de importante saber cómo recibir la respuesta a nuestra oración, cómo discernir, estar alerta, ver claramente y comprender con clara intención la voluntad y el propósito de Dios respecto a nosotros. El presidente Eyring ha dicho: yo he tenido respuestas a mis oraciones, respuestas que han sido más claras cuando lo que yo quería ha quedado eclipsado por la irresistible necesidad de conocer la voluntad de Dios. Es entonces cuando la respuesta de nuestro amoroso Padre Celestial se recibe en nuestra mente a través de la voz apacible y delicada del Espíritu y se escribe en el corazón. Cuando el Salvador entró en Getsemaní, su alma estaba muy triste, hasta la muerte. En agonía, el único al que podía acudir era su Padre. En su ruego dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Y luego agregó: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aun cuando fue sin pecado, el Salvador fue llamado para sufrir dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase, incluso las enfermedades y debilidades de su pueblo. Padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Oró 3 veces: Padre, hágase tu voluntad. Pero la copa no pasó. Mediante la oración humilde y fiel, fue fortalecido para seguir adelante y cumplir su misión divina de preparar nuestra salvación, para que podamos arrepentirnos, creer, obedecer y obtener las bendiciones de la eternidad. Puede que las respuestas que recibamos a nuestras oraciones no sean las que esperamos, pero en momentos difíciles nuestras oraciones se convierten en un salvavidas de amor y entrañable misericordia. Durante nuestros ruegos podemos ser fortalecidos para seguir adelante y cumplir con aquello para lo que hemos sido ordenados. El Señor dice estos a sus santos que viven en tiempos peligrosos: consuélense, pues, vuestros corazones, porque toda carne está en mis manos. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Ya sea que oremos en privado, en familia, en la iglesia o en el templo, o donde quiera que estemos, que oremos con corazones quebrantados y espíritus contritos a fin de procurar perdón, sabiduría divina o solamente la fortaleza para perseverar. Oramos siempre con un corazón rebosante, entregados continuamente a Dios por nuestro bienestar y el bienestar de los que nos rodean. La oración del alma expresada con gratitud por las abundantes bendiciones y las lecciones que hemos aprendido en esta vida inculcan en el corazón una fe firme en Cristo, un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. La oración es un don de Dios. Nunca debemos sentirnos perdidos o solos. Testifico que cada momento de preciada oración puede ser un tiempo santo que pasamos con nuestro Padre, en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. A la señal del director, la congregación se pondrá de pie y se unirá al coro para cantar «Oh Dios de Israel». Después de cantar, escucharemos al elder Craig C. Christiansen de la Presidencia de los 70. Le seguirán los élderes Juan A. Uceda y J. Devin Cornish de los 70.
Después de sus palabras, el coro cantará: Dedica tiempo a ser santo. Esta es la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hermanos y hermanas, la primera vez que Moroni se apareció a José Smith, le advirtió que entre todas las naciones se tomaría su nombre para bien y para mal. Hemos visto el cumplimiento de esa profecía. En la guerra entre el bien y el mal, la restauración del Evangelio mediante el profeta José Smith ha inspirado a creyentes que lo siguen y enfurecido a antagonistas que luchan con furia contra la causa de Sion y contra el propio José. Esa batalla no es nueva. Comenzó poco después de que el joven José entró en la arboleda sagrada y continúa en la actualidad con mayor visibilidad en Internet. El Señor personalmente declaró a José Smith: los extremos de la tierra indagarán tu nombre, los necios se burlarán de ti y el infierno se encolerizará en tu contra. En tanto que los puros de corazón, los sabios, los nobles y los virtuosos buscarán consejo, autoridad y bendiciones de tu mano constantemente. Hoy ofrezco mi testimonio a todos los que procuren comprender mejor la misión sagrada de José Smith, el profeta de la restauración. No hay por qué ser tímidos en cuanto a testificar de la misión de José como profeta, vidente y revelador, porque el Señor siempre ha obrado por medio de profetas,
Y debido a las verdades que se restauraron por medio de José Smith, sabemos mucho más acerca de nuestro Padre Celestial y del Salvador Jesucristo. Sabemos de sus atributos divinos, del parentesco que tienen entre ellos y con nosotros, y del gran plan de redención que nos permite volver a su presencia. El presidente Brigham Young declaró lo siguiente sobre José: en los consejos de la eternidad, mucho antes de que se establecieran los fundamentos de la tierra, fue decretado que José Smith sería el hombre que en la última dispensación de este mundo habría de llevar la palabra de Dios a la gente y de recibir la plenitud de las llaves y el poder del sacerdocio del Hijo de Dios. El Señor había puesto su mirada en él porque él fue preordenado en la eternidad para presidir esta última dispensación. En preparación para esa gran obra, José Smith nació en una familia amorosa que experimentó muchas de las cargas y pruebas de la vida cotidiana. Conforme José comenzó a madurar, sus sentimientos hacia Dios eran intensos y a menudo punzantes. No obstante, se sentía confundido por las ideas religiosas contradictorias que se enseñaban en su época. Por fortuna, el joven José no permitió que sus preguntas paralizaran su fe. Buscó respuestas en la Biblia y halló este consejo: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. José recordó: ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces. Con una fe sencilla, José actuó conforme a esos sentimientos espirituales. Encontró un lugar apartado, se arrodilló y empezó a elevar a Dios el deseo de su corazón. Hay gran poder en la descripción que José hizo de lo que sucedió. Él dijo: vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro: este es mi Hijo amado, escúchalo. Esa fue la primera visión de José Smith. En los años posteriores, José tradujo el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Lo visitaron muchos otros seres celestiales para restaurar verdades y la autoridad que se habían perdido durante siglos. Esas comunicaciones divinas que recibió José abrieron las ventanas del cielo para que contempláramos la gloria de la eternidad. La vida de José es un testimonio de que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, podemos pedirla a Dios con fe y recibir respuestas, a veces de seres celestiales, pero más a menudo por el poder del Espíritu Santo que nos habla por medio de ideas y sentimientos inspirados. Es por medio del Espíritu Santo que podemos conocer la verdad de todas las cosas. Para muchos de nosotros, el testimonio del profeta José Smith nace a medida que leemos el Libro de Mormón. Yo leí el Libro de Mormón de principio a fin por primera vez cuando asistí a seminario matutino. Con mi vívida imaginación de muchacho, decidí leerlo como si fuera José Smith, descubriendo las verdades del Libro de Mormón por primera vez. Tuvo tal impacto en mi vida que aún leo el Libro de Mormón de esa manera. A menudo me doy cuenta que eso aumenta mi agradecimiento por el profeta José y por las verdades que se restauraron en este preciado libro. Por ejemplo, imaginemos los sentimientos que tuvo José al traducir los pasajes sobre el bautismo para la remisión de los pecados. José, a quien se le había dicho que no se uniera a ninguna iglesia de ese tiempo, naturalmente tenía preguntas acerca de esa ordenanza salvadora. Sus preguntas lo condujeron a orar nuevamente y esa oración dio motivo a una visita de Juan el Bautista, quien restauró el sacerdocio arónico y la autoridad para bautizar. O bien, podríamos considerar la forma en que José se pudo haber sentido al entender
que Jesucristo visitó a los habitantes del hemisferio occidental, que les enseñó, oró por ellos, sanó a sus enfermos, bendijo a sus niños, les confirió la autoridad del sacerdocio y administró la Santa Cena. Tal vez José no se dio cuenta en ese momento, pero lo que aprendió sobre las ordenanzas y la organización de la antigua Iglesia de Cristo lo preparó para ayudar más tarde al Señor a restaurar esa misma iglesia aquí en la tierra. Durante la traducción del Libro de Mormón, José y su esposa Emma lamentaron la muerte de su hijo recién nacido. En esos días, los predicadores solían enseñar que los niños que morían sin el bautismo serían condenados para siempre. Tomando eso en cuenta, imaginemos cómo debió haberse sentido José cuando tradujo estas palabras del profeta mormón. Los niños pequeños no necesitan el arrepentimiento ni tampoco el bautismo, porque los niños pequeños viven en Cristo aún desde la fundación del mundo. Quizás el pasaje del Libro de Mormón que más sorprendió a José haya sido el tercer capítulo de Segundo Nefi. Ese capítulo contiene una antigua profecía sobre un vidente escogido, a quien el Señor levantaría en los últimos días. Un vidente llamado José, igual que su padre. Ese futuro profeta sería altamente estimado y efectuaría una obra de mucho valor para su pueblo. Sería grande como Moisés y le sería dado poder para traer a la luz la palabra de Dios. Pensemos en cómo se debió haber sentido José al darse cuenta de que esa profecía era sobre él. No solo traducía historia, traducía una visión de los últimos días, de la milagrosa restauración del Evangelio de Jesucristo, y el propio José ayudaría a que se cumpliera. Hoy en día, casi 200 años después, es fácil ver cómo se ha cumplido esa profecía. Sabemos de las grandes cosas que José logró como profeta del Señor. Pero recordemos que cuando tradujo esa profecía, había hecho pocas cosas de las cuales los profetas habían predicho. Todavía era un joven de poco más de 20 años. La iglesia aún no había sido organizada. No había barrios, ni ramas, ni misioneros, ni templos. Apenas unos cuantos habían escuchado a José Smith y algunos de ellos estaban en su contra. Ahora veamos la gran obra que el Señor ha llevado a cabo por las manos de su siervo José, a pesar de la oposición contra él. ¿Acaso no es el cumplimiento de esa profecía una evidencia convincente del llamamiento profético de José? A aquellos que cuestionen su testimonio de José Smith o que estén luchando con información errónea, engañosa o superficial acerca de su vida y ministerio, los invito a que tomen en consideración los frutos, las muchas bendiciones que hemos recibido mediante la milagrosa misión de José Smith, el profeta. Sí, el profeta de la restauración. Gracias a que José fue profeta, las revelaciones y los profetas ya no son cosas del pasado. El día de los milagros, de visiones, sanidades y el ministerio de ángeles no han cesado. Gracias a que José fue profeta, cada uno de nosotros tiene acceso al poder y a las bendiciones del santo sacerdocio, incluso el bautismo, el don del Espíritu Santo y la Santa Cena. Gracias a que José fue profeta, tenemos las bendiciones y ordenanzas del templo que nos vinculan a Dios, nos hacen su pueblo y nos manifiestan el poder de la divinidad, lo que hace posible que un día podamos ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Gracias a que José fue un profeta, sabemos que el matrimonio y la familia son una parte esencial del plan de Dios para nuestra felicidad. Sabemos que por medio de las ordenanzas y los convenios del templo, nuestras preciadas relaciones familiares pueden durar por la eternidad. Gracias a que José fue profeta, nuestro acceso al cielo no es limitado, sino que tenemos acceso a todas las bendiciones de la eternidad. Podemos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Podemos tener la vida eterna. Sobre todo, gracias a que José fue profeta, tenemos un testigo tras otro y un testimonio tras otro de que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo.
Tenemos una cadena ininterrumpida de testigos especiales de Jesucristo, entre ellos nuestro profeta actual, el presidente Thomas S. Monson, los consejeros de la primera presidencia y los miembros del quórum de los 12 apóstoles. Al testimonio de ellos, agrego mi humilde pero innegable testimonio. Jesucristo vive y dirige su iglesia. José Smith fue y es el profeta de la restauración. El sacerdocio y la autoridad de Dios están de nuevo en la tierra. Que podemos declarar sin temor nuestro testimonio y nuestra gratitud por este maravilloso profeta vidente y revelador del Señor. Es mi oración en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. En 1977 me encontraba prestando servicio como misionero de tiempo completo en Cusco, Perú. Mi compañero y yo recibimos la aprobación para llevar a todos los misioneros de la zona a las magníficas ruinas de Machu Picchu. Hacia el final de nuestra visita a las ruinas, algunos de los misioneros deseaban ir al puente del Inca, que es parte de un sendero en la montaña. Sentí en mi corazón de inmediato que el espíritu me constreñía a no ir a ese lugar. El sendero estaba en la ladera de la montaña y tenía una caída de 610 metros. En varias partes el sendero solo era lo suficientemente ancho para que una persona pasara a la vez. Mi compañero y yo les dijimos que no debíamos ir al puente del Inca. Sin embargo, los misioneros insistieron que fuéramos. Las súplicas se hicieron más intensas y a pesar de lo que el Espíritu me había indicado, cedí a la presión del grupo y les dije que iríamos al puente, pero solo si teníamos mucho cuidado. Comenzamos a andar por el sendero que lleva al puente del Inca. Yo iba al final de todo el grupo y al principio todos caminaron lentamente como habíamos acordado, pero luego los misioneros comenzaron a caminar rápido e incluso a correr, haciendo caso omiso de mis súplicas de que no fueran tan rápido. Me sentí obligado a alcanzarlos para decirles que teníamos que regresar. Yo estaba lejos de ellos y tuve que correr rápidamente para alcanzarlos. Al dar vuelta a una curva, en un pasaje demasiado angosto para que dos personas caminaran, me encontré a un misionero parado con la espalda contra las rocas. Le pregunté por qué estaba allí parado y me dijo que había recibido la impresión de permanecer en ese lugar por un momento y me indicó que yo continuara. Sentí la urgencia de alcanzar a los que iban adelante, por lo que él me ayudó a pasarlo y pude caminar un poco más por el sendero. Observé que el suelo estaba lleno de plantas verdes y planté el pie derecho sobre el suelo, dándome cuenta al ir cayendo que no había suelo debajo de las plantas. Desesperadamente me agarré de unas ramas que estaban debajo del sendero y por un momento pude ver hacia abajo, a unos 610 metros debajo de mí, el río Urubamba, que cruza el valle sagrado de los incas. Sentí como que se me habían ido las fuerzas y que solo era cuestión de tiempo hasta que ya no pudiera sostenerme. En ese momento, oré intensamente. Fue una oración muy breve, en la que abrí la boca y dije: Padre, ayúdame. Las ramas no eran lo suficientemente fuertes como para sostener el peso de mi cuerpo. Y supe que el fin estaba cerca. En el momento mismo en el que estaba por caer, sentí una mano firme tomarme del brazo y tirar de mí hacia arriba. Con esa ayuda, pude seguir luchando y subir nuevamente al sendero. El misionero que se había quedado atrás fue quien me salvó. Pero en realidad, fue nuestro Padre Celestial quien me salvó. Él escuchó mi voz. Yo había escuchado la voz del Espíritu 3 veces anteriormente, diciéndome que no fuéramos al puente del Inca, pero no lo había obedecido. Yo estaba en shock, estaba pálido y no sabía qué decir.
Entonces recordé que los otros misioneros estaban más adelante que nosotros, de modo que fuimos a buscarlos hasta que los encontramos y les dijimos lo que había sucedido. Regresamos a Machu Picchu con mucho cuidado y en silencio. En el camino de regreso, yo permanecí en silencio y la idea me vino a la mente de que él había prestado atención a mi voz, pero que yo no había prestado atención a la de él. Sentí un profundo dolor en el corazón por haber desobedecido, así como un sentimiento de gratitud por su misericordia. Él no ejerció su justicia sobre mí, sino que en su gran misericordia me salvó la vida. Al final del día, cuando era hora de hacer mi oración personal, oré con el corazón al Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Oré con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. En la mañana del mismo día, había orado con los labios, y cuando estaba por perecer, le oré con el corazón. Medité sobre mi vida hasta ese punto. Me di cuenta que en muchas ocasiones nuestro Padre Celestial había sido muy misericordioso conmigo. Me enseñó muchas lecciones ese día en Machu Picchu y en Cusco, Perú. Una de las lecciones más importantes fue que debía orar siempre con un corazón sincero, con verdadera intención, ejerciendo fe en Cristo. En una ocasión el Señor Jesucristo estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Él entonces enseñó a sus discípulos a orar y actualmente nos enseña a ustedes y a mí a orar cuando lo vemos en la mente, orando en Getsemaní y diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando oran, ¿realmente desean que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Pablo describe la forma en que Jesús oró en los días de su carne, especialmente en Getsemaní, cuando ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando oran, ¿están realmente orando o solo están pronunciando palabras? ¿Son ustedes superficiales al orar? Jesús oró intensamente y habló con su Padre, y aconteció que también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Cuando oran, ¿sienten que el cielo se abre? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron esa conexión con los cielos? Jesús se preparó a sí mismo para tomar decisiones importantes al orarle a su Padre. Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Le oran ustedes a su Padre Celestial como preparación para tomar decisiones importantes? ¿Se preparan para tener un momento de oración? Cuando Jesús vino al continente americano, enseñó al pueblo a orar. Y Jesús les dijo: seguid orando, y ellos no cesaban de orar. Jesús nos invita a orar siempre. Jesús sabe que nuestro Padre Celestial nos escucha y que nos da lo que es mejor para nosotros. ¿Por qué a veces no queremos recibir? ¿Por qué? En el momento mismo que decimos Padre Celestial, Él escucha nuestras oraciones y tiene sensibilidad para con nosotros y nuestras necesidades. Y sus ojos y oídos están entonces conectados con ustedes
Él lee nuestra mente y siente nuestro corazón. No hay nada que puedan ocultarle. Y lo maravilloso es que Él los verá con ojos de amor y misericordia. Amor y misericordia que no podemos comprender plenamente. No obstante, el amor y la misericordia lo acompañan a Él al momento en que ustedes dicen, Padre Celestial. De manera que el momento de la oración es un momento muy, pero muy sagrado. Él no es alguien que dice, no te voy a escuchar ahora porque solo acudes a mí cuando tienes problemas. Solo el hombre hace eso. Él no es alguien que dice, es que no te imaginas lo ocupado que estoy ahora. Solo el hombre dice eso. Mi esperanza y mi oración es que todos oremos como Jesús nos ha enseñado a orar. Es mi esperanza en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dear sisters and brothers, Queridos hermanos y hermanas, qué bendiciones estar reunidos y recibir las enseñanzas de los siervos del Señor. ¿No es maravilloso de cuántas maneras nuestro amoroso Padre Celestial nos guía y nos bendice? Él realmente desea que regresemos a casa. Por medio de una serie de entrañables misericordias, cuando era un joven doctor al terminar la escuela de medicina, me aceptaron en un programa de residencia de pediatría competitivo. Cuando conocí a los demás pasantes, me sentí como el menos inteligente y menos preparado de todos. Pensé que nunca podría estar a la altura del resto del grupo. A principio de nuestro tercer mes, estaba sentado en la estación de enfermeras en una noche en el hospital mientras alternaba entre llorar y dormitar al intentar escribir las órdenes de admisión para un niño con neumonía. Nunca me había sentido tan desanimado en mi vida. No tenía ni idea de cómo tratar la pulmonía de un niño de 10 años de edad y empecé a preguntarme qué estaba haciendo ahí. En ese momento, uno de los residentes de más antigüedad puso su mano sobre mi hombro. Me preguntó cómo estaba y le conté mis frustraciones y temores. Su respuesta me cambió la vida. Me dijo lo orgullosos que estaban él y el resto de los residentes de más antigüedad y que pensaban que llegaría a ser un excelente doctor. En pocas palabras, creyó en mí en un momento en el que ni yo creía en mí mismo. Al igual que mi propia experiencia, a menudo oímos a nuestros miembros preguntar, ¿soy lo suficientemente bueno como persona o en realidad lograré llegar al reino celestial? Desde luego, no hay tal cosa como ser suficientemente bueno. Ninguno de nosotros podría jamás ganar o merecer nuestra salvación. Pero es normal preguntarnos si somos aceptables ante el Señor, que es como yo entiendo esas preguntas. A veces cuando asistimos a la iglesia, nos desanimamos aún debido a invitaciones sinceras para mejorar. Pensamos en silencio, no puedo hacer todas esas cosas o nunca seré tan bueno como todas esas personas. Tal vez nos sintamos como yo me sentí en el hospital esa noche. Por favor, queridos hermanos y hermanas, debemos dejar de compararnos con los demás. Nos torturamos inútilmente al competir y comparar. Erróneamente juzgamos nuestra autoestima según las cosas que tenemos o no tenemos, y por las opiniones de los demás. Si tenemos que comparar, comparemos cómo éramos en el pasado a cómo somos hoy y aún cómo queremos ser en el futuro. La única opinión que importa es lo que nuestro Padre Celestial piensa de nosotros. Por favor, pregúntele con sinceridad lo que Él piensa de ustedes. Él nos ama y no nos corrige, pero no nos desanima. Ese es el truco de Satanás. Permítame ser directo y claro. Las respuestas a las preguntas, ¿soy lo suficientemente bueno y lo lograré? Son sí. Van a ser lo suficientemente buenos y sí, lo lograrán siempre y cuando sigan arrepintiéndose y no se justifiquen ni se rebelen. El Dios del cielo no es un árbitro desalmado que busca excusas para sacarnos del juego. Él es nuestro Padre perfectamente amoroso, quien desea más que nada que todos sus hijos vuelvan a casa y vivan con Él en familia por siempre. En verdad dio a su Hijo unigénito para que no nos perdamos, mas tengamos vida eterna.
Por favor, crean y encuentren esperanza y consuelo en esta verdad eterna. El propósito de nuestro Padre Celestial es que lo logremos. Esa es su obra y su gloria. Me encanta la manera en la que el presidente Gordon B. Hinckley solía enseñar ese principio. En varias ocasiones lo oí decir: hermanos y hermanas, todo lo que el Señor espera de nosotros es que lo intentemos, pero realmente tienen que intentarlo. Realmente intentarlo significa hacer lo mejor posible, reconocer en qué necesitamos mejorar y luego volver a intentarlo. Al hacer eso una y otra vez, nos acercamos más al Señor, sentimos su Espíritu aún más y recibimos más de su gracia o ayuda. A veces pienso que no reconocemos lo mucho que el Señor nos quiere ayudar. Me encantan las palabras del elder David Abednar, quien dijo: la mayoría de nosotros entiende claramente que la expiación es para los pecadores. Sin embargo, no estoy seguro de que sepamos y comprendamos que la expiación también es para los santos. La expiación nos proporciona ayuda para superar y evitar lo malo y para hacer el bien y llegar a ser buenos. Es mediante la gracia del Señor que las personas, por medio de la fe en la expiación de Jesucristo y el arrepentimiento de sus pecados, reciben fortaleza y ayuda para realizar buenas obras que de otro modo no podrían hacer. Esta gracia es un poder habilitador o la ayuda celestial que cada uno de nosotros necesita desesperadamente. Y todo lo que tenemos que hacer para recibir esa ayuda celestial es pedirla y luego actuar de acuerdo con las impresiones justas que recibamos. La buena noticia es que si nos hemos arrepentido con sinceridad, nuestros pecados anteriores no impedirán que seamos exaltados. Moroni nos cuenta sobre los transgresores de esa época. Mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón con verdadera intención, se les perdonaba. Y el Señor mismo dijo del pecador: y si confiesa sus pecados ante ti y mí, y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar, y yo lo perdonaré también. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Si nos arrepentimos con sinceridad, Dios realmente nos perdonará, aun cuando hayamos cometido el mismo pecado una y otra vez. Como el elder Jeffrey R. Holland dijo: por más oportunidades que hayan perdido, por más errores que piensen que hayan cometido, testifico que no han viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundamente que no los alcance el brillo de la infinita luz de la expiación de Cristo. Eso no significa de ninguna manera que se apruebe el pecado, ya que siempre tiene consecuencias y siempre lastima, y hace daño al pecador y a aquellos que se han visto afectados por los pecados de él, y el arrepentimiento sincero nunca es fácil. Además, por favor entiendan que aunque Dios nos quita el remordimiento y la mancha de nuestros pecados cuando nos arrepentimos con sinceridad, quizás no elimine de inmediato todas las consecuencias de nuestros pecados. A veces permanecen con nosotros por el resto de nuestras vidas. Y el peor tipo de pecado es el pecado premeditado, cuando alguien dice: puedo pecar ahora y arrepentirme después. Creo que eso es una burla seria del sacrificio y sufrimiento de Jesucristo. El Señor mismo declaró: porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Y Alma proclamó: he aquí, te digo que la maldad nunca fue felicidad. Una de las razones por las cuales la declaración de Alma es cierta es que al pecar de manera constante nos distanciamos del Espíritu, nos desalentamos y luego dejamos de arrepentirnos. Pero repito, debido a la expiación del Salvador, podemos arrepentirnos y ser perdonados en tanto que nuestro arrepentimiento sea sincero. Lo que no podemos hacer es justificarnos en vez de arrepentirnos. No bastará que justifiquemos nuestros pecados al decir: Dios sabe que es muy difícil para mí y me acepta como soy. Realmente intentar significa que seguimos esforzándonos para llegar plenamente a la norma del Señor, la cual se define en las preguntas que se nos hacen para obtener una recomendación para el templo. Otra cosa que por seguro nos impedirá llegar al cielo y nos apartará de la ayuda que necesitamos ahora es la rebelión. Del libro de Moisés aprendemos que Satanás fue expulsado del cielo por rebelión. Nos rebelamos cada vez que decimos en nuestros corazones: no necesito a Dios y no me tengo que arrepentir. Como pediatra de cuidado intensivo, sé que si alguien rechaza de manera inapropiada tratamiento de emergencia, puede llevar a la muerte física. De manera similar, cuando nos rebelamos contra Dios, rechazamos nuestra única ayuda y esperanza, que es Jesucristo. Ninguno de nosotros puede hacerlo por sí solo.
Ninguno de nosotros llegaremos a ser lo suficientemente buenos, excepto por el mérito y la misericordia de Jesucristo. Pero ya que Dios respeta nuestro albedrío, tampoco podemos ser salvos sin intentarlo. Así es como funciona el equilibrio entre la gracia y las obras. Podemos tener esperanza en Cristo porque Él quiere ayudarnos y cambiarnos. De hecho, ya los está ayudando. Solo deténganse, reflexionen y reconozcan su ayuda. Les testifico que si realmente se esfuerzan y no se justifican y se rebelan, arrepintiéndose con frecuencia y rogando por la ayuda o gracia de Cristo, sin duda serán suficientemente buenos, es decir, aceptables ante el Señor. Lograrán llegar al reino celestial siendo perfectos en Cristo y recibirán las bendiciones, la gloria y el gozo que Dios desea para cada uno de sus hijos preciados, incluyéndonos específicamente a ustedes y a mí. Testifico que Dios vive y quiere que vayamos a casa. Testifico que Jesucristo vivo en el santo nombre de Jesucristo. Amén.
We express gratitude. Agradecemos al coro del Tabernáculo Mormón por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana. El último discursante de esta sesión será el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego de sus palabras, el coro cerrará esta reunión cantando: Si el sendero está lleno de pruebas, no te desalientes. La última oración será ofrecida por el elder Marcus B. Nash de los 70. El mundo no percibe una gran parte de la importante obra de Dios. El siglo VI a.C. trajo ilustres pensadores como Confucio en China y Buda en la India oriental. Pero el poder del sacerdocio de Dios lo poseía Daniel, el profeta que vivía en cautiverio durante el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Una noche, perturbado por un sueño, el rey Nabucodonosor exigió a sus magos y encantadores que le dijeran lo que había soñado y la interpretación del sueño. Por supuesto, ellos no podían decirle al rey lo que él había soñado y protestaron: «No hay hombre sobre la tierra que pueda hacer eso, ni ningún rey que haya pedido cosa semejante». El rey Nabucodonosor estaba furioso de que no pudieran hacerlo y con ira declaró que todos sus consejeros morirían. Daniel, uno de los sabios del rey, oró para pedir las misericordias de Dios con respecto a este misterio. Ocurrió un milagro. El misterio de lo que el rey había soñado le fue revelado a Daniel, quien fue llevado ante el rey. ¿Podrás tú darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel respondió: «Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden declararle lo que ha soñado. Pero hay un Dios en los cielos que puede revelar esas cosas, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días». «El Dios del cielo», dijo Daniel, «levantará un reino, una piedra cortada no con mano, que se convertirá en un gran monte que llenará toda la tierra y que no será jamás destruido, sino que permanecerá para siempre». «El sueño es verdadero», dijo Daniel, «y fiel su interpretación». Cuando se le había explicado e interpretado el sueño, el rey dijo con certeza: «El Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes». Por la milagrosa intervención de Dios, se le reveló a Daniel el futuro profetizado del Evangelio de Jesucristo, que sería restaurado en la tierra, un reino que llenaría toda la tierra y que no sería jamás destruido, sino que permanecería para siempre. El número de miembros de la Iglesia en los últimos días sería relativamente bajo, como Nefi lo profetizó, pero ellos se encontrarían por toda la superficie de la tierra, y el poder y las ordenanzas del sacerdocio estarían disponibles para todos los que lo desearan, llenando la tierra como lo predijo Daniel. En 1831, el profeta José Smith recibió esta revelación: «Las llaves del reino de Dios y del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra han sido entregadas al hombre en la tierra, y de allí rodará el evangelio hasta los extremos de ella. Como la piedra cortada del monte, no con mano, ha de rodar hasta que llene toda la tierra». El recogimiento de Israel es un milagro, y es como un enorme rompecabezas cuyas piezas se colocarán en su lugar antes de los gloriosos acontecimientos de la segunda venida. Así como nos desconcertamos con muchas piezas de rompecabezas, los primeros santos deben haber visto la tarea de llevar el Evangelio restaurado a todo el mundo como algo imposible.
Pero dieron comienzo, una persona y una pieza del rompecabezas a la vez, buscando las piezas con extremos planos a fin de armar el marco de esta obra divina. Poco a poco, la piedra cortada no con mano comenzó a rodar, de unos cientos a miles, a decenas de miles, y ahora millones de miembros del convenio de todas las naciones arman las piezas del rompecabezas de esta obra maravillosa y de este prodigio. Cada uno de nosotros es una pieza del rompecabezas y ayuda a poner en su lugar otras piezas importantes. A ustedes se les necesita en esta gran causa. La vista que tenemos al frente ahora es clara. Podemos ver que el milagro continúa y que la mano del Señor nos guía a medida que llenamos los vacíos que quedan. Entonces, el gran Jehová dirá que la obra está concluida y Él regresará con majestuosidad y gloria. El presidente Thomas S. Monson ha dicho, ahora es el momento de que los miembros y los misioneros se unan y trabajen juntos para llevar almas a Él. Él nos ayudará en nuestros esfuerzos si actuamos con fe para llevar a cabo su obra. La responsabilidad divinamente señalada, que una vez fue solo de los misioneros de tiempo completo, ahora es de todos nosotros. Todos queremos compartir el Evangelio restaurado y afortunadamente miles se están bautizando cada semana. Pero aún con esa maravillosa bendición, nuestra preocupación por nuestros hermanos y hermanas y nuestro deseo de complacer a Dios traen una apremiante urgencia de compartir y fortalecer el reino de Dios en todo el mundo. Aún con un fuerte deseo de compartir el Evangelio, quizás no estén del todo satisfechos con el éxito de sus esfuerzos. Tal vez se sientan como un amigo mío que dijo, he hablado a mis familiares y amigos acerca de la iglesia, pero pocos han mostrado interés y con cada rechazo me vuelvo más reservado. Sé que debería hacer más, pero estoy atascado y todo lo que siento es una enorme culpa. Veamos si les puedo ayudar. La culpa tiene una importante función, ya que nos alerta de cambios que debemos hacer, pero solo nos lleva hasta cierto punto. La culpa es como la batería de un automóvil que funciona a gasolina. Puede accionar el auto, arrancar el motor y encender las luces, pero no brinda el combustible para el largo viaje que aguarda. La batería, por sí sola, no es suficiente, ni tampoco lo es la culpa. Sugiero que dejen de sentirse culpables por las insuficiencias que crean tener al compartir el Evangelio. Más bien, oren como Alma, para tener oportunidades para ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar, para que los demás sean redimidos por Dios y sean contados con los de la primera resurrección y tengan vida eterna. Esa motivación es mucho más fuerte que la culpa. Ser testigos de Dios en todo tiempo y en todo lugar se refleja en la forma en que vivimos y hablamos. ¿Estén dispuestos a hablar de su fe en Cristo? Siempre que la ocasión se presente, hablen de la vida de Él, sus enseñanzas y su dádiva incomparable a toda la humanidad. Como dijo el presidente Uchtdorf hace un momento, compartan el gran plan de salvación como se encuentra en el Libro de Mormón. Él nos ha hecho esta promesa. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre en los cielos. Les prometo que si oran con frecuencia y sinceridad para tener oportunidades de ser testigos de Dios, las oportunidades vendrán
y aquellos que busquen más luz y conocimiento serán puestos ante ustedes. Si responden a los susurros espirituales, el Espíritu Santo llevará sus palabras al corazón de otra persona, y un día el Salvador les confesará delante de su Padre. La obra espiritual de ayudar a alguien a venir al reino de Dios es una labor en equipo. Recurran a los misioneros lo más pronto que puedan y oren para pedir ayuda divina. Pero recuerden que el momento de la conversión de otra persona no depende totalmente de ustedes. Kamla Persand era de las Islas Mauricio y asistía a la Facultad de Medicina en Burdeos, Francia, cuando la conocimos en febrero de 1991. Habíamos orado en familia para compartir el Evangelio con alguien que estuviera en busca de la verdad y le enseñamos en nuestro hogar. Tuve el privilegio de efectuar su bautismo, pero nosotros no fuimos la influencia más importante para que Kamla se uniera a la iglesia. Amigos, misioneros e incluso familiares habían sido testigos de Dios en su país natal. Y un día, en Francia, cuando era el momento adecuado, Kamla tomó la decisión de bautizarse. Ahora, 25 años después, le rodean las bendiciones de esa decisión. Y su hijo es misionero en Madagascar. Por favor, no vean sus esfuerzos de compartir el amor del Salvador con alguien como un examen que se aprueba o se reprueba y cuya calificación la determina la forma positiva en que sus amigos respondan a sus sentimientos o a su invitación de conocer a los misioneros. Con nuestros ojos mortales, no podemos juzgar el efecto de nuestros esfuerzos, ni podemos establecer un calendario. Cuando comparten el amor del Salvador con alguien, como nos enseñó el Elder Hales, su calificación siempre es sobresaliente. Algunos gobiernos han restringido la labor de los misioneros, lo cual ha causado que nuestros nobles miembros muestren incluso más valor para ser testigos de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Nadezhda, que es de Moscú, a menudo pone el Libro de Mormón en una caja para regalo con muchos caramelos alrededor. Ella dice: digo a las personas que es el obsequio más dulce que les puedo dar. Poco después de bautizarse en Ucrania, Svetlana sintió la impresión de compartir el Evangelio con un hombre al que veía a menudo en el autobús. Cuando el hombre se bajó en su parada, ella le preguntó: ¿le gustaría saber más acerca de Dios? El hombre respondió: sí. Los misioneros enseñaron a Víctor y se bautizó. Más adelante, él y Svetlana se sellaron en el templo de Freiberg, Alemania. Tengan cuidado. Sus bendiciones podrían venir de formas inesperadas. Hace 7 años, Katy y yo conocimos a Diego Gómez y a su hermosa familia en Salt Lake City. Asistieron con nosotros a un programa de puertas abiertas del templo, pero amablemente declinaron nuestra invitación de saber más acerca de la iglesia. En el mes de mayo pasado, me sorprendió recibir una llamada telefónica de Diego. Algunos acontecimientos lo habían llevado a ponerse de rodillas. Había buscado a los misioneros por su cuenta, recibido las charlas y estaba listo para bautizarse. El 11 de junio, recientes, entré en las aguas del bautismo con mi amigo y condiscípulo Diego Gómez. Su conversión tenía su propio tiempo y vino con la ayuda y el apoyo de muchos que le tendieron la mano como testigos de Dios. A nuestros extraordinarios jóvenes y jóvenes adultos de todo el mundo, les hago la invitación y el reto especiales de ser testigos de Dios. Las personas que les rodean están dispuestas a hablar de temas espirituales. ¿Recuerdan el rompecabezas? Ustedes no vienen a la mesa con las manos vacías, sino con la tecnología y redes sociales a su disposición.
Los necesitamos. El Señor necesita que participen aún más en esta gran causa. El Salvador dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No es por casualidad que vivan en África, Asia, Europa, Norte, Centro o Sudamérica, el Pacífico o en otro lugar en el mundo de Dios, ya que el Evangelio debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Dios del cielo ha levantado un reino, una piedra cortada no con mano, que se convertirá en un gran monte, y se ha convertido en un gran monte que llenará toda la tierra y que no será jamás destruido, sino que permanecerá para siempre. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Termino con las palabras de Doctrina y Convenios. Implorad al Señor, a fin de que su reino se extienda sobre la faz de la tierra, para que sus habitantes lo reciban, y estén preparados para los días que han de venir, en los cuales el Hijo del Hombre descenderá del cielo, revestido del resplandor de su gloria, para recibir el reino de Dios sobre la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Try
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, estamos profundamente agradecidos por la gran bendición que tenemos de estar presentes y escuchar en esta sesión de la conferencia. Agradecemos por las doctrinas que se han enseñado, por los principios. Son una delicia para nuestras almas y nos dan nutrición espiritual. Agradecemos, Padre, la oportunidad de recibir invitaciones y rogamos que nos bendigas para que las apliquemos y aceptemos estas invitaciones y vivamos los principios de esta gloriosa doctrina en nuestras vidas. Rogamos que por medio del Espíritu podamos ser guiados en caminos que nos lleven y nos preserven en estos días tormentosos. Rogamos, Padre, que nos bendigas con amor y gratitud y amor a ti y a tu Hijo. Y rogamos por esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia y la música fue proporcionada por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.